Bueno, bienvenidos todos. Quiero hoy compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Pero antes quisiera contarles, para algunos quizás no saben, pero esta semana tuvimos que experimentar con mi esposa una de esas pruebas bien complejas, como es tener que visitar un hospital. Porque mi esposa venía sufriendo de un dolor físico, un dolor prolongado, y llevaba años con esto. Muchos son testigos, ustedes mujeres son testigas de que venía quejándose de su estómago. Y un día recuerdo que mi esposa estaba desesperada del dolor de su estómago y le preguntó al Señor: ¿cuánto tiempo, Señor, tendré que llevar este aguijón? Te lo dijo llorando: llevo años con esto, hasta que finalmente el Señor tuvo misericordia y por eso esta semana se liberó de ese dolor a través de una cirugía. Gracias por sus oraciones. Y recuerdo que la noche del jueves, el día de su cirugía, después mi esposa estaba muy adolorida. Y en la madrugada se despertó con un dolor fuerte, que estaba temblando. Yo salí a buscar a la enfermera, pero no la encontré por ninguna parte. Estaba dormida. Entonces yo me puse a orar, la toqué y empecé a orar por ella. Y a pedirle al Señor auxilio. Uno se llena de nervios, uno se angustia también. Y bueno, yo sentí que el Señor puso una palabra en mi corazón, que está en Isaías 41:17. Y saqué mi celular y lo leí. Y dice que cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, dice: entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Señor Dios de Israel, nunca los abandonaré. Solo tengan fe. Y increíble, vi cómo mi esposa se empezó a mejorar. Le puse la mano en su frente, en su estómago, y cómo se fue tranquilizando. Al rato apareció la enfermera, le pusieron unos medicamentos y ya empezó a mejorar mi esposa. Así que hoy Dios ha puesto en mi corazón a hablarles un tema que he titulado: las pruebas hacen crecer nuestra fe. Pongámosle ese título hoy a esta palabra. Y quizás una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué, si Dios eres tan bueno y amoroso, por qué permite que estas cosas difíciles nos pasen? ¿Por qué este problema financiero? ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué este temor? Y nos preguntamos: ¿será que Dios sí nos amará? ¿Quitará todas estas cosas de nosotros? Después de todo, ¿no significa el amarnos que Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas? Y nos preguntamos esas cosas, pues no es así. La Biblia nos enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos, y nosotros somos sus hijos. Y la palabra también dice en Romanos 8:28 que a los que lo amamos todas las cosas ayudan para bien, a los que nos ha llamado con un propósito. Y eso debe significar entonces que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan para bien. Por lo tanto, para nosotros los hijos de Dios, todas las pruebas deben tener un propósito divino. Es eso. No lo miremos como algo malo, sino siempre hay un propósito detrás de todo esto. Y dice la palabra en Hebreos 11:27: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Aquí les quiero compartir sobre este versículo la vida de Moisés. Moisés tenía un tipo de fe que ponía a Dios por delante de todo, sin importar el costo o las consecuencias de su propia vida. Él tenía una fe que permitía que Dios guiara su destino, aunque lo que él pidiera fuera algo contracorriente y desafiara las leyes de la lógica y la razón. Moisés sabía que Dios es grande y más poderoso que cualquier faraón, que Dios podía obrar de maneras milagrosas. Él lo sabía. Moisés pasó 40 años, como todos lo hemos leído,
como un pastor en el desierto, cuidando sus ovejitas a través de esos soles fuertes, del polvo. Y tuvo un llamado por Dios. Pasó otros 40 años vagando por el desierto hasta poder ver de lejos la tierra prometida. No le tocó fácil. Entonces la Biblia nos cuenta cómo Moisés tenía una persistencia increíble. Él soportó muchas pruebas duras desde niño. Él arrancó su vida llena de temores, porque no a cualquiera lo dejan en un canastico en un río. Y de ahí comenzó su vida, con inseguridades, con miedos, con esos temores. Y de ahí en adelante, él tuvo que soportar muchos conflictos. Y pues uno diría, él tiene el derecho de decirle al Señor: ¿cuánto tiempo, Señor? Como lo dijo mi esposa. Hoy muchos quizás sufrimos, como le pasó a mi esposa, dolores prolongados, dolores físicos, emocionales, espirituales, en las relaciones personales, en el tema financiero, y quizás estemos experimentando un sufrimiento prolongado y quizás sentamos que tenemos que soportarlo por el resto de nuestra vida. Pero cuando experimentamos algún tipo de prueba, ¿sabe qué pasa? Esto nos va a llevar a crecer en nuestro carácter y en nuestra fe. Eso fue lo que hizo crecer a este hombre, a Moisés. Y una de ellas que les quiero hablar hoy es esa prueba por la que vivió mi esposa. Es el ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo? Muchos quizás estemos preguntando: ¿cuánto tiempo, Señor, llevo con esto? Y la palabra en Hebreos 11, del 24 al 26 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Así que Moisés renunció a todo lo que muchas personas pasan en la vida tratando de lograr. Renunció a la fama, él renunció a la fortuna, él renunció a los placeres, a las posesiones, a su posición como hijo del faraón. Pero él sabía que él tenía una identidad muy clara y la fe en Dios, y él puso su confianza en las promesas de Dios. Y él persistió sin saber cuánto tiempo tendría que aguantar. Él aguantó. Y a veces eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo continuamos en fe cuando estamos sufriendo? ¿Cómo se desarrolla esa resistencia? ¿Cómo aguantamos ese dolor prolongado? Preguntémonos. Quizás hacemos lo que hizo Moisés, pues nos acercamos a Dios. Decimos: no hay otra alternativa. Y nos mantenemos conectados a Él para poderlo escuchar. Moisés en esa época, ¿cómo se conectaba con Dios? ¿Recuerdan? A través de una zarza ardiente. Y ahí el Señor le hablaba. Él se quitaba sus zapaticos y iba allá y el Señor le hablaba. Pero hoy nosotros pues no tenemos una zarza, porque tenemos este hermoso libro que es la Biblia. Y todo lo que Dios quiere decirnos está en este libro poderoso. Para nosotros, Dios no lo dirá a través de pronto de un arbusto, de una zarza, ni lo escribirá en el cielo, porque Él lo escribió aquí en este libro, para nosotros. Quizás estemos buscando una señal, en lugar busquemos el versículo en la palabra de Dios. Y aquí conocemos las revelaciones, aquí conocemos las instrucciones y las promesas de Dios. Es ahí cuando nosotros estamos pasando ese momento difícil y decimos: Señor, auxilio. Él va a poner una palabra. Y quizás nos dará la capacidad de pasar la prueba de cuánto tiempo.
cuando estemos pasando por ese dolor prolongado. Entonces Moisés nos enseña que mantengamos nuestro enfoque donde tiene que estar. Dice la palabra en Hebreos 11:27b. Dice que Moisés siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Es ahí donde tenemos que nosotros poner nuestros ojos, no en nuestro dolor, sino los ojos en el Señor. Quizás a veces no podemos mirar hacia arriba, porque cuando estamos pasando un momento difícil, nos angustiamos tanto que nos fijamos solo en el problema, en el momento. Pero es ahí donde tenemos que, en medio de todo eso, levantarnos y mantener nuestros ojos puestos en el Señor, en nuestro Salvador. Y vamos, se lo garantizo, a atravesar toda dificultad. Lo segundo, que a veces, cuando Dios está haciendo crecer nuestro carácter, nos pondrá a prueba lo que parece ser un problema, pero que tiene solución. Eso lo llamamos la prueba del cómo. Es cuando nos preguntamos, ¿cómo vamos a resolver esto, Señor? No sabemos. Y en la Biblia nos narra a un hombre que todos conocemos, de lo que él tuvo que vivir y pasó esta prueba del cómo. Eso está en Hebreos 11:12. Dice, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Entonces Dios le dio a Abraham lo que parecía para todos un problema sin solución. Pues Dios le prometió a Abraham que le trasladaría a un país y que le daría una tierra en ese país y lo convertiría en padre de una gran nación. Y también le prometió a Abraham que tendría tantos hijos, nietos y bisnietos que irían a repoblar toda la tierra. En otras palabras, le iba a dar a Abraham como herencia una gran nación. Pero aquí es donde está la situación que uno no entiende. Abraham tenía 75 años, pues obviamente no tenía hijos cuando Dios le dio esta promesa. Y él, en obediencia, ¿qué hizo? Se mudó a la tierra de Canaán, que eventualmente, hoy en día se llama Israel. Y mientras él estuvo allí, él siguió esperando que su esposa quedara embarazada. A los 99 años, imaginémonos. Y nada, que tenían un hijo. Y era lo que nosotros llamamos un problema sin solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Ahora la Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, ustedes lo saben ahí, pues ¿qué pasó? Se rieron y dijeron, pero ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? Si en esa época yo creo que diría Abraham, pero yo a estos 75, Señor, no tengo la vitalidad, no tengo las fuerzas del búfalo. Y se rieron, ¿cómo, Señor, si parecemos hermanitos? Era una situación difícil, pero más adelante dice que le creyeron y vino el milagro. Y hoy vamos a seguir hablando en Hebreos 11:11. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. A pesar de que se burló, pues ella creyó. Y a ese hijo lo llamaron ¿qué? Isaac, que significa risa. Dios cumplió su promesa. Esa fue la prueba de su cómo. Muchas veces nos hacemos la misma pregunta, Señor, ¿cómo lo hacemos? Esto es imposible. Y quizás habrá muchos momentos en nuestra vida en los que Dios nos dirá que hagamos algo que parece imposible. Creo que todos la hemos vivido, pero Dios no quiere que entendamos todo o que sepamos todo cómo hacerlo. Ni siquiera espera que siempre sepamos el próximo paso que vamos a dar. Dios quiere que creamos que Él lo sabe todo
y que Él va a resolver las cosas a su manera y a su tiempo. Pero a nosotros nos cuesta porque somos humanos. Pero precisamente es aquí donde viene el punto clave, pues la fe es esperar un milagro sin saber cómo. Ese es el punto clave. Cuando nosotros mostramos ese tipo de fe, crecemos en carácter y nos volvemos más como Jesús. Yo les voy a contar una familia que pertenece a este ministerio, son mentores, y ellos estaban orando por su casa y la verdad no tenían los recursos, pero tenían una fe que estaba puesta en el Señor y dijeron, bueno Señor, no hay los recursos, pero tú eres un Dios de milagros. Y empezaron a orar y a ahorrar. Y empezaron a ser fieles con el Señor en todos los mandatos, a obedecerle. No sabemos el cómo de Dios hizo un milagro y les dio su casa en el lugar y como ellos la soñaron. Cuando ellos me contaron esta semana ese testimonio, a mí se me pararon los 4 pelitos que tengo acá. Porque no tenían los recursos y Dios sí les cumplió con esa promesa. Hizo un milagro. Ellos fueron fieles en lo poco y esperaron sin preguntarle a Dios el cómo lo haría. Ellos tenían la fe. Eso es fe, es esperar el milagro sin saber el cómo. Es ahí donde Dios actúa. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado. Esta semana tuve un milagro también, que pues obviamente todo esto genera gastos, el tema de una cirugía, y yo tenía que pagar algunas cosas, y dije, ay carajo, miré la cuenta y dije, carajo, ¿qué voy a hacer? Pero yo no sé, Señor, tú eres mi proveedor. Y en segundos, pum, me llegó una plata y un hermano me dijo, hermano, ahí le mando para que me le compre cosas a mi cuñadita. Dios, ese es el Dios de los milagros. ¿Cómo lo hará? No sé, pero usa formas diferentes para bendecirnos. Dios quiere hoy despertar en nosotros esa fe, sin que le preguntemos el cómo. Dice la palabra en Hebreos 11:9, incluso cuando llegó Abraham a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Entonces la vida de Abraham estuvo llena de fe. Y miren lo que pasó. Por orden de Dios, él dejó su hogar. Él dejó todas sus comodidades. Y él en obediencia se trasladó a otra tierra. Y obedeció sin preguntarle al Señor cómo. Pero él creyó en algo que hoy les reto a que también lo hagamos nosotros como iglesia. Él creyó en un pacto que Dios hizo con él. Y si Dios te da una palabra, una promesa, creamos y peguémonos de esa promesa. Y sabemos que Dios nos va a cumplir. Y ese pacto que él hizo, eso está en Génesis 12:3. Y esa palabra Dios nos la dio a nosotros, a mi familia, pero esa palabra también es para ustedes. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios estableció un pacto con Abraham y él creyó en ese pacto y le dijo que sería el fundador de una gran nación. Y no solo esa gran nación sería bendecida, sino que también todas las naciones del mundo a través de sus descendientes. Ahora, debía ser un pueblo que siguiera a Dios. Ese era el pacto del Señor. Un pueblo que influenciara a otros pueblos y que tuvieran ese contacto con Él. De la descendencia, imaginemos, de Abraham había un pacto. Nació nuestro Señor Jesucristo. Había un propósito. Así que todos podemos tener una relación personal con Dios y ser bendecidos abundantemente. Saquemos esas promesas, porque Dios a cada uno de nosotros ha hecho un pacto
Solamente Él quiere que obedezcamos y quiere que le creamos. En obediencia a Dios, Abraham estuvo hasta dispuesto, recordemos, a sacrificar a su hijo. Así que no nos sorprendamos que Dios nos saque de nuestro entorno y seguro con el fin de cumplir su voluntad. A veces estamos cómodos y sentimos que el Señor nos mueve y algo está por suceder, como dice la canción. Y miren, en la palabra hay más de 7,000 promesas que Dios ha garantizado que nos las dará. Pero quizás no se van a cumplir todas. Y como cristianos podemos esperar que Dios a veces pruebe nuestra fe. Eso sí, estemos seguros. Y una de esas pruebas viene cuando las promesas de Dios se retrasan. Ahí es donde nuestra fe empieza a ponerse a prueba. Y aquí es donde les voy a hablar de la tercera prueba, y es el cuándo. Ahí es donde nuestra fe, cuando se retrasan esas promesas, pero si el Señor nos prometió, el Señor hizo un pacto con nosotros, pero ¿cuándo? Y sabemos que quizás nos estamos hoy enfrentando a una prueba del cuándo. Y nos preguntamos, Señor, ¿cuándo vas a responder a mi oración? ¿Cuándo vas a cambiar las cosas en mi matrimonio? ¿Cuándo, Señor, me voy a poner bien? ¿Cuándo me voy a graduar? Los jóvenes, ¿cuándo voy a tener un hijo? ¿Cuándo voy a tener ese ascenso? ¿Cuándo me voy a casar? Dirán algunas. Pero miren, Abraham siguió a Dios con fe a un lugar que él no conocía. Pero una vez que llegó a ese lugar, tampoco pudo establecerse. No era su lugar, pero aún así él seguía creyendo en ese pacto. Y lo más tremendo de todo es que durante 3 generaciones, miren, 3 generaciones, Abraham y su familia fueron prácticamente nómadas. Aunque Dios le había prometido darle a Israel a Abraham, lo iba a hacer en el tiempo de Dios. Pero a pesar de todo, Abraham siguió obedeciendo. ¿Por qué? Porque él confiaba en las promesas de Dios. No sabemos el cuándo. Ahí es donde como seres humanos nos angustiamos, nos desesperamos y a veces tomamos decisión a la ligera. Dios se olvidó de mí. Dios no cumplió. Esto no funciona. Y lamentablemente hemos tenido que ver muchas personas que se han alejado de Dios, porque dice Dios no cumplió. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas, iglesia. Ahora, eso significa que algunas de sus promesas ni siquiera se van a cumplir en nuestra vida, pero quizás se van a cumplir después de que terminemos nuestra vida aquí en la tierra. Pero lo importante es no perder la fe. Ese es uno de nuestros problemas. Tal vez pensamos, Dios se olvidó de mí. Así que Dios quiere que construyamos nuestra vida ¿sobre qué? Sobre las promesas. No sobre las explicaciones. No le preguntemos más a Dios el por qué, el cómo, el cuándo. Ahora, Dios no nos debe una explicación de nada de nuestra vida, porque Dios es Dios y a Él no le podemos hacer ese tipo de preguntas. Él solamente quiere que confiemos en sus promesas, no que esperemos sus explicaciones. Creámosle. Y es que el ejemplo que nos deja a través de Abraham, pues él recibió tremenda promesa de Dios. Dios iba a convertirlo cuando era una sola parejita, un par de ancianos, que uno diría nada, da un peso por ellos, y los convirtió en una gran nación. Y él de pronto se preguntaba constantemente, pero Señor, ¿cuándo? Tú me diste una promesa, ¿cuándo la vas a cumplir? ¿Ya es hora? Y la familia de Abraham, si todos leemos la palabra, vivió en donde entiendas durante 3 generaciones. Y lo más triste es que él era extranjero en su propia tierra. Es posible que estemos pasando por esa prueba del cuándo.
Hemos esperado una respuesta y parece que no vemos un final. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vas a ocupar de este problema? Mi salud, mi futuro, mis finanzas. Fe significa que esperemos el tiempo de Dios y saber cuándo. Esa es la fe. Cuando menos lo esperemos, Dios viene y obra unos milagros sobrenaturales. Solamente nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Entonces quizás estemos en ese momento de espera. Mire, yo les voy a decir algo. No desperdiciemos la espera. Mostrémosle a Dios que confiamos en Él mientras esperamos. Y aferrémonos a esas promesas. Mire, yo recuerdo un tiempo, estábamos pasando un momento difícil con mi esposa, con uno de nuestros hijos. Y Dios nos dio unas promesas que con mi esposa las imprimimos y empezamos en un ayuno a orar con esas promesas. Señor, tú nos diste promesas. Y con mi esposa llorábamos porque estábamos viviendo un momento bien difícil. Y no pasaba nada. Cada día este chino más rebelde hacía cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y a uno le duele como padre. Pero seguíamos declarando esas promesas que Dios nos había dado. Una de ellas es que Él nos dijo que haría de nosotros una gran nación y que nuestros hijos estarían cuidados por Él. Y nos dio promesas para nuestros hijos. Y créanme que un día, cuando menos lo esperamos, Dios nos dio la bendición. Dios hizo el milagro. Dios hizo algo sobrenatural. Es ahí donde nosotros tenemos que imprimir, resaltar, leer y no nos demos por vencidos. Claro, vamos a tener dificultades diariamente, pero es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos. Si quiere, imprímalas, si quiere, mándelas enmarcar, pero nunca suelte las promesas y nunca nos demos por vencidos. Y por último, una de las pruebas es las pruebas del dónde. ¿Dónde, Señor? Quizás estemos en esa prueba del dónde. Dios quiere ver si seguiremos a donde Él nos guíe. Incluso cuando no entendemos, pues quizás no queremos ir o no sepamos a dónde vamos. Dios también usó esta prueba del dónde con el pobre Abraham. A él le tocó duro. Eso está en Hebreos 11:8. Dice, por fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Entonces recordemos que Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, que hoy en día es lo que es Irak. Y Dios le dijo a Abraham que iba a convertirlo en una gran nación, pero que iba a hacerlo no ahí, sino en Ur. Quería que Abraham fuera a Palestina. Y Abraham, ¿qué? Obedeció. Abraham obedeció. Quizás Abraham no quería ir. Probablemente él dijo, pues yo estoy cómodo aquí, en Ur. Yo no quiero ir a Palestina, Señor. Él estaba instalado en su casa, en su familia, su hogar. Tenía, me imagino, animales. Y eran muchos porque Abraham era un hombre rico. Entonces imagínense todo lo que él ya tenía, sus comodidades. Pero este tipo de movimiento, quizás para él no fue fácil. Ahora, como decíamos, era un hombre ya de edad. Y a veces nos preguntamos, ¿sería que si nosotros en un día nos dijera te vas a mudar y estamos súper cómodos, qué haríamos? ¿A dónde vamos, Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde vamos a terminar o cómo va a ser? No nos preguntamos. Y Abraham, por fe que obedeció, dejó su casa y se fue a otra tierra. Esa es la prueba del dónde. Tal vez estemos pasando también por esa prueba del dónde, Señor. De pronto debemos renunciar a un trabajo, cambiar de un trabajo, pero no sabemos a qué otro trabajo ir. O quizás Dios quiere que vendamos nuestra casa y nos lleve a otro lugar. A veces tenemos que tomar decisiones, pero si confiamos, Él tiene un lugar para nosotros ya, un lugar especial. Solo créele. Quizá tenemos muchos recuerdos. Nosotros, el Señor nos movió hace 3 años para esta ciudad
Teníamos muchos recuerdos en esa casa. El día que entregamos la casa, mi esposa se atacó a llorar. Y el señor que se la compró la abrazaba y le decía, tranquila, yo se la voy a cuidar. Porque habían muchos recuerdos en ese lugar. Pero Dios quiso movernos aquí. Y nosotros le hicimos caso, obedecimos, y hallamos 3 años. Y todo tiene un propósito. Y Dios quiso que saliéramos de ese lugar. Quizás ni siquiera nos haya dicho el Señor a dónde se supone que debamos mudarnos. Pero Dios está probando ahí que nuestro carácter, nuestra fe, Él quiere que mostremos y aumentemos nuestra fe. A medida que lo obedecemos, ya sea que sepamos a dónde vamos o no. Entonces Dios quiere que vivamos toda nuestra vida por fe. No importa a dónde nos lleve Dios. Mire, yo les digo algo, ningún lugar en la tierra es nuestro hogar para siempre. Pero si confiamos en las promesas que Dios nos ha dado, podemos esperar que nuestro futuro, nuestro hogar eterno está con Él. Entonces, quizás estemos pasando la prueba de cuánto tiempo, Señor, de cómo, cuándo y dónde. Pero Dios nos llama hoy a que sigamos creyendo en esas promesas, que cada vez que estemos en la prueba, en la dificultad como lo vivimos esta semana, Dios nos va a dar una palabra y sostengámonos sobre esa palabra. Dios me dio una palabra. Esta mañana mi esposa se levantó y estaba mal y yo me puse a orar por ella y yo empecé a reclamar, Señor, tú me has dado promesas, mi esposa va a salir adelante, mi esposa va a estar bien, porque yo me aferro, porque hay una promesa, hay un pacto y Él la va a cumplir. Él no nos va a dejar a mitad de camino, pero tenemos que creer en estas promesas y declararlas. Vamos a poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en que el Señor sí hará. Si lo hizo con Abraham, si lo hizo con Moisés, si lo hizo con tantos hombres de la Biblia, Él también lo va a hacer con nosotros. Así que les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar.